pero pues hay que continuar, ¿verdad? De reflexión que hay que echarle muchas ganas porque no sabemos en un momento dado los cambios que puede haber en la vida. Entonces ustedes tienen toda su juventud, un futuro y un destino por delante, jóvenes, y hay que echarle todas las ganas. Y pues aunque sea vamos a cooperar con nuestro granito de arena y vamos a seguir adelante. Hoy los voy a volver expertos en hacer diagnóstico de neumonitis, de radiológico tomográfico de enfermedades respiratorias, y desde el punto de vista de neumopatía intersticial. Pues adelante, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Bien, entonces voy a adelantarme, jóvenes, donde nos quedamos para no ser repetitivo. Van a disculpar tantito la... Ok. Bueno, entonces, la idea es la siguiente. Habíamos comentado qué es la neumopatía intersticial, cuál es la definición de intersticio, si no, no vamos a poder entender cuáles son sus patologías. Cómo se clasifican las enfermedades, que esto sí me interesa mucho que se lo aprendan, es decir, que son la clasificación que a mí me interesa que te aprendas, es esta donde dice que se divide en primaria, que es la fibrosis pulmonar idiopática, y la secundaria de agentes agresores conocidos y agentes agresores desconocidos. Vimos todos los agentes conocidos para hacer un preámbulo y dijimos que las neumoconiosis se llevan en primer lugar, igual que en este caso las infecciosas, como es ahorita lo que estamos viviendo con el COVID. Después la de agentes de etiología desconocida, en la cual pues tenemos enfermedades de medicina interna, como ya lo habíamos comentado, enfermedades sistémicas que repercuten en el precisamente aparato respiratorio, como son las enfermedades hereditarias intersticiales, o también lo que es, para no ser repetitivo, las manifestaciones de las enfermedades del tejido conectivo. Después de esto, vimos alguna situación de más o menos ponernos ubicarnos que la neumopatía intersticial tiene un principio y tiene un fin, que es una evolución inflamatoria hacia la fibrosis en un tiempo no mayor a 6 años. Y entonces hablamos de enfermedades agudas, subagudas, crónicas, más de 280 y tantas enfermedades. Hay unas que no llegan porque, pues, tristemente el paciente fallece en las primeras etapas. Entonces siempre va a haber un proceso inflamatorio y fibrótico. Afortunadamente no todo el intersticio se vuelve al mismo tiempo o homogéneamente hacia la fibrosis. Hay zonas donde van a estar completamente normal, zonas muy inflamadas y zonas ya fibróticas. Y es de lo que se trata esta enfermedad. A la larga, que va a ocasionar una distorsión y remodelación de la arquitectura pulmonar, y a la larga una destrucción alveolo-capilar, es decir, una destrucción también de la vía aérea. Por lo tanto, pues ustedes vean que es una enfermedad muy frecuente y que tiene que ver con toda la economía. Bien, de aquí entonces la idea es la siguiente. Su patogénesis, siempre va a haber un agente agresor, o puede ser un proceso propio del paciente, es decir, algo inmunológico que lo haga, pues que desconozca al mismo cuerpo, es decir, un agente agresor. Y de aquí que es lo que va a haber un acúmulo y activación de macrófagos y linfocitos en la membrana alveolo-capilar y en el intersticio pulmonar. De aquí que va a haber una liberación profusa y caótica de mediadores inflamatorios. Y esta, con la coparticipación de otros sistemas de daño celular, van a hacer una alteración en número, tipo y localización de las células del parénquima. Y esto, ¿qué es lo que va a ocasionar a la larga? Primero una alveolitis, una neumonitis, que sería la fase inflamatoria. Si el proceso sigue adelante, entonces va a haber una liberación de factores quimiotácticos de fibroblastos, depósito de colágeno anormal, fibrosis masiva, que es la segunda fase, y después de esto la destrucción del epitelio y endotelio, y por último la enfermedad quística pulmonar,
que es la etapa final de la enfermedad. Esta es la historia natural de lo que es la fibrosis pulmonar desde su inicio hasta su final. Se puede decir que es una síntesis de lo que vamos a ver ahora. En cuanto a primeros factores de riesgo, los factores de riesgo pueden ser, fíjense, desde tabaquismo, que va a ocasionar la fibrosis pulmonar idiopática descamativa, que creo que es una pregunta del examen nacional. La enfermedad por reflujo gastroesofágico, algunos de sus compañeros la clase pasada me preguntaban, claro que sí, cuando es un reflujo muy importante llega hasta los macrófagos, fagocita el líquido, el jugo gástrico, y después pues el jugo gástrico perfora Otro es las neumoconiosis, exposición a polvos de madera y metal o otros agentes orgánicos e inorgánicos, y mutaciones genéticas como las que están aquí, que no vamos a entrar en detalle, nada más que habíamos dicho que sí había una predisposición en algunas alteraciones genéticas. Los que son expertos en genética van a ver que estos genes, el MUC5B, el TERT, el TERC y el MOD2, sí, que están en el cromosoma 11, 7 y 5, ¿sí? Son los que tienen que ver precisamente con una alteración que es pues ahora sí que de sustancias primero inflamatorias, proinflamatorias y luego sustancias fibróticas, como es el caso del TERC, que es la telomerasa transcriptasa inversa, ¿sí? Y el MOD2, que es la proteína activadora de esta sustancia de la GTP-ASA. Y entonces, a lo que quiero llegar aquí es que si estos cromosomas tienen que ver mucho con la cicatrización. Visto que personas que hacen queloide en cualquier cicatriz, ustedes sí saben que es la queloide, lo vieron en anatomía patológica. Una persona, pongo un ejemplo, a alguien le hacen una herida por una laparotomía exploradora y le hacen su sutura, lógicamente, de la piel, y hacen tal cantidad de quelosis, es decir, se les hace ahí todo fibrótico que parece que trae una tripa ahí en la herida. Esa es la queloide. O alguien que tuvo alguna herida y te queda completamente la piel deforme. Vulgarmente, coloquialmente le llaman se enconó la cicatriz. Esos son los que se ha visto que son más predispuestos a que puedan tener fibrosis pulmonar. Aquí tenemos entonces un ejemplo. Aquí ponen alergénicos, infecciones, humo de leña, otros factores. ¿Qué es lo que hacen? Pues es precisamente hacer un proceso inflamatorio a nivel bronquial y a nivel intersticial. Entonces va a haber liberación de ¿qué? De interleucinas, interleucina 1 beta, interleucina 6 y otros factores que son proinflamatorios, ¿sí? De aquí, ¿qué es lo que hacen? Pues que estos van a estimular a la médula ósea, y de la médula ósea va a haber producción de polimorfonucleares, ¿sí? Los cuales precisamente van a ser una estimulación, como es el factor derivado del estroma celular, como es el factor de crecimiento endotelial vascular, como es el factor de crecimiento de fibroblastos y este otro factor de crecimiento de hepatocitos. Estos, entre otros, son los precursores de lo que va a ser la fibrosis o la inflamación crónica primero. Es decir, entonces, que el resultado de múltiples y recurrentes agresiones al epitelio respiratorio, principalmente a la membrana alveolo-capilar, en un individuo genéticamente predispuesto, acuérdate, cromosoma 11, resulta en una activación anormal de las células alveolares, desencadenando la liberación de mediadores inflamatorios que inducen a la formación de fibroblastos y focos de miofibroblastos. Fueron las sustancias que vimos hace un momento. Entonces, quiere decir que en una etapa de la neumopatía intersticial, incluyendo la fibrosis pulmonar idiopática, el proceso ¿dónde va a ser? Va a ser en lo que es, no se alcanza a ver aquí la flecha, en el alveolo, en las células, en los neumocitos tipo 1, en los neumocitos tipo 2, en los macrófagos, que son los principales precursores, y estos son los que van a tener alteración en los fibroblastos, en la liberación de caveolina 1 y de la telomerasa.
que como ustedes saben son los precursores de este proceso crónico. Es decir, entonces, que la proliferación de células mesenquimatosas residentes hay una atracción de fibrocitos circulantes promoviendo la transición del epitelio mesenquimatoso, secreción excesiva de componentes de la matriz extracelular por fibroblastos, principalmente colágena, que le ocasiona fibrosis y destrucción de la arquitectura pulmonar. Esto mismo sucede en el intersticio pulmonar, es decir, en la colágena. Acuérdate que el intersticio se divide en alveolar, en intersticio axial y en el subpleural. El principal factor, el orquestador y perpetuador del proceso fibrótico, es el TGF2, que es el factor de crecimiento transformante beta. Ese factor de crecimiento transformante beta es una de las principales citocinas fibroblásticas secretadas por los macrófagos alveolares, que es lo que hace rato les comentaba, células activadas del epitelio alveolar, neutrófilos fibroblastos y miofibroblastos. El factor de crecimiento transformante beta estimula la formación de fibroblastos vía factor de crecimiento derivado de plaquetas. Esto promueve la producción de citocinas, como es el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina beta 1 y interleucina 3. ¿Esto qué ocasiona? Pues que perpetúan la fibrogénesis y es el disparador que ocasiona la liberación incrementada de lesiones repetidas y crónicas del epitelio alveolar y también del intersticio pulmonar. Entonces, esta sustancia, doctores, les invito a que le echen una vistita. Esto quiere decir entonces que los principales precursores de la enfermedad fibrosante pulmonar es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, el factor de crecimiento transformante beta, el factor de necrosis tumoral, el factor de crecimiento del tejido conectivo, los leucotrienos, prostaglandinas del sistema inflamatorio, las endotelinas y el factor de crecimiento insulínico 1. Que si ustedes esto lo ven a nivel hepático, doctores, es muy parecido al proceso, ¿sí? O a nivel de otras vísceras sólidas. Esto quiere decir entonces que la fibrosis pues, es el producto final de un proceso crónico que se vuelve fibrótico. En las personas predisponentes, quiere decir que no todos van a tener el mismo factor para producir fibrosis. Antes de seguir adelante les pongo un ejemplo. Hay una enfermedad que se llama alveolitis alérgica extrínseca. La alveolitis alérgica extrínseca se produce en las personas que tienen contacto con las plumas de las aves, principalmente de pericos australianos y de palomas mensajeras. En un grupo de personas un grupo de 100 personas, el 4% desarrollan fibrosis pulmonar por alveolitis alérgica extrínseca. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un factor alergénico que es el que produce o se activa este sistema. Entonces, los efectos del factor de crecimiento transformante beta a nivel de nivel pulmonar, ¿qué es lo que ocasiona? Promueve la transición epitelial mesenquimatosa, induce apoptosis de las células del epitelio alveolar, produce producción de especies reactivas de oxígeno, es decir, superóxidos, como parte de su vía de señalización. Junto con otros factores, actúa sobre los fibroblastos residentes, favoreciendo la activación y proliferación, diferenciación de mioblastos, de miofibroblastos subepiteliales altamente contráctiles. ¿Y esto qué ocasiona? Pues un incremento en la activación de la transcripción de genes de la colágena A1, A2 y A3, el 5 y el 8. Son la colágena que más se altera en este aparato respiratorio. Aquí tienen una foto en donde ponen de manifiesto cómo se lleva a cabo esta situación. Primero un proceso inflamatorio, ¿sí? con prostaglandinas, factores tumorales de crecimiento, etcétera, y después cómo se liberan estos factores de inflamación, ¿sí? Cómo empieza a formarse las fibras de colágena,
luego la proliferación de miofibroblastos y a la larga cómo va a haber un depósito, ¿sí?, de angiogénesis, ¿sí?, y por otro lado formación de micromiofibробlastos haciendo precisamente ese callo y posteriormente esa fibrosis con una reepitelización alterada. Y esto va a ocasionar pues una alteración muy importante de la membrana alveolo-capilar, que es precisamente el proceso del intercambio de gases. Volviendo a esta misma imagen, quiere decir, o vamos a aplicar que aquí llega el virus del COVID. El virus del COVID, como ustedes saben, llegan y principalmente se adhieren a los neumocitos tipo 2 y tipo 1, en donde existen estos factores que son precisamente los factores de angiotransformación de angiotensina. Esos receptores de angiotensina 2 ahora sí que son prácticamente la llave o más bien la cerradura donde llega la llave, que es precisamente las espículas, los spikes que tiene este virus de COVID. Y entonces aquí empieza a alterar, hay una lesión, un daño epitelial, es decir, de los neumocitos, y esto va a desencadenar todo este proceso. Tristemente, este virus le gusta mucho también estimular al endotelio vascular. Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una angiogénesis, se echa a andar la triada de Virchow, y aparte de la fibrosis va a ocasionar trombosis venosa, es decir, formación de coágulos, de émbolos, y esto es lo que mata al paciente. Por eso se ha puesto en manifiesto que hay que dar un anticoagulante y hay que dar esteroides. ¿Por qué? Porque vas a evitar a mediano plazo que siga esta inflamación y que a la larga ocasione fibrosis. Hemos visto muchos casos que ya están con fibrosis pulmonar de los que tuvieron COVID en los meses de junio o julio del año pasado. Y esta es la angiogénesis y la fisiopatología de cualquier tipo de neumopatía intersticial. Entonces, hasta aquí es la fisiopatología. Vamos a dar un collage a ver si más o menos nos queda claro. ¿Sí? La fisiopatología de lo que es precisamente el proceso de fibrosis es que existe una proliferación de células mesenquimatosas residentes, me voy a ir más para atrás un momento, ¿sí?, que va a ser como resultado de múltiples y recurrentes agresiones al sistema respiratorio, ¿sí?, en un individuo predispuesto a formar fibrosis de una manera muy exagerada. Me voy otra vez más para atrás. Aquí tenemos que puede ser intrínseco y extrínseco. Extrínsecamente, humo de leña, alergénicos, infecciones. Aquí entraría la alveolitis alérgica extrínseca, aquí entraría la fibrosis pulmonar descamativa, y aquí entraría el COVID, la influenza y algunas neumonías atípicas bacterianas. ¿Esto qué es lo que va a ocasionar? Pues todo lo que estamos diciendo, este proceso inflamatorio que a la larga se va a volver un proceso fibrótico, ¿sí? Otra moción, también puede ser el proceso intrínsecamente, es decir, que haya una vasculitis, una alteración en los vasos sanguíneos, echen a andar todo el sistema inflamatorio y conlleve a la formación de fibrosis, como es el Goodpasture, como es el Chur-Strauss, como son el Henon-Chonley, todo lo que son las vasculitis. Y todo la etiología que estamos viendo, o que llegue a nivel circulatorio, y entonces se lleve a cabo ese proceso inflamatorio y posteriormente fibrótico. Eso es lo que vamos a ver de fisiopatología. ¿Qué me interesa que tengas presente? Pues que esta alteración, el orquestador de todo, y que si me interesa que le eches un ojo, es el factor de crecimiento transformante beta, que es el que perpetúa el proceso fibrótico, ya que ocasiona que principalmente una secreción de citocinas y profibroblastos. Hay un incremento en otros factores con la formación de fibroblastos, como es el factor de crecimiento derivado de plaquetas, que promueven la producción de citocinas, ¿sí?, tales como el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1B, interleucina 13,
que estos son los que más se activan y estos perpetúan el proceso fibrótico. El disparador que ocasiona la liberación incrementada de la lesión repetida y crónica del epitelio alveolar. Ese es entonces el factor de crecimiento transformante beta, que precisamente aquí es el blanco de lo que le llamamos antifibróticos pulmonares o antifibróticos en la neumopatía intersticial. Es bloquear este factor para que no siga perpetuando la fibrosis. Bien. Hasta aquí ahorita vamos a dejar la fisiopatología y después la vamos a volver a retomar. Lo que sigue pues es el diagnóstico. Para poder entrar en diagnóstico, doctores, lo primero es que hay que sospechar la neumopatía intersticial. Quiero ponerte, no he quitado esta foto de la plática por esta razón. Dice fibrosis pulmonar idiopática, FPI. ¿Por qué no dice neumopatía intersticial? Por lo siguiente, doctores. Tristemente, nosotros hacemos el diagnóstico muy tardíamente, ya cuando hay fibrosis. ¿Esto a qué se debe? Se debe precisamente a que el pulmón no duele, es decir, el intersticio no tiene fibras álgicas y no tiene fibras de tos, receptores de irritación. ¿Y qué es lo que pasa? Que tanto los pacientes no se dan cuenta del problema hasta que empiezan a tener disnea. Y si tú recuerdas, para que un paciente ya tenga disnea al ejercicio es porque ya tiene dañado más del 60% de su capacidad pulmonar total. Entonces, quiere decir que el diagnóstico se hace muy tardío, donde ya la fisiopatología de la fibrosis ya no es inflamatorio, solo es fibrótico. Y entonces de aquí es el algoritmo, que es lo que vas a hacer. Aquí cabe mencionar que el estándar de oro diagnóstico para el diagnóstico preciso de neumopatía intersticial es la biopsia pulmonar a cielo abierto. No hay otra manera, tienes que traer un cacho de pulmón para saber de qué color tiene el cabello la burra. No hay otra manera. Y el no invasivo es el famoso ATACAR, es la tomografía computada de alta resolución. ATACAR o TCAR. Esta tomografía de alta resolución es un método el cual tiene alta sensibilidad y alta especificidad, pero el estándar de oro diagnóstico es la biopsia pulmonar a cielo abierto, ¿sí? En ocasiones no tenemos un diagnóstico bien claro. ¿Por qué? Porque ya está tan avanzado que no podemos hacer biopsia y nos vamos a valer solamente de las imágenes radiológicas o tomográficas, y entonces le vamos a llamar fibrosis pulmonar idiopática. Es decir, nunca vamos a llegar a un diagnóstico con los apellidos, un diagnóstico integral. Bien, partiendo de ahí entonces, vamos a ver que las enfermedades intersticiales del pulmón representan un grupo de diversas entidades que comprenden ciertos rasgos clínicos radiológicos funcionales. Es decir, que las neumopatías intersticiales no es una enfermedad, es un síndrome. Es muy parecido al asma bronquial. El asma bronquial no es una enfermedad per se. Tiene tantos grupos o tantos fenotipos y genotipos que así estamos llegando ya también a la neumopatía intersticial con la genética y la epigenética, que entonces decimos que es un síndrome donde existen datos clínicos, radiológicos y funcionales, y aquí al último serían cuando se hace el diagnóstico histopatológicos, que ya lo hacen diferente, y entonces son 260 causas que ocasionan neumopatía intersticial difusa. ¿Qué es lo que hacemos entonces nosotros? Pues aquí lo que vamos a ver parte el día de hoy, porque es muy largo el asunto, es qué datos clínicos tenemos, qué datos funcionales nos dan un poco de perspectiva, qué datos radiológicos, tomográficos tenemos, y los morfológicos, que sería la biopsia, es decir, el estudio histopatológico, estándar de oro diagnóstico. Entonces vamos a empezar con la clínica. En la clínica, ¿qué es lo que vas a preguntar? La disnea. Doctor, yo vengo porque tengo falta de aire al caminar. Antes le daba 5 vueltas al parque y ahora no puedo caminar ni media pista. A la mitad de la pista me tengo que detener porque siento dificultad para respirar. Empiezas a hacer la exploración, a veces tos seca y nada más. No antecedentes de tabaco, un ángel o la madre de Calcuta.
Y entonces a la exploración física, uno de los signos pivotes son los estertores crepitantes tipo crujientes, ¿ok? O en velcro. Siempre que ustedes pongan el estetoscopio y oigas velcro, el que está alterado es el intersticio pulmonar. ¿Qué más puede tener el paciente? Pues hipocratismo, el clubing y la cianosis. Entonces el hipocratismo digital ya lo vamos a ver cuando ya es un proceso hipóxico crónico, es decir, cuando ya está muy avanzada la fibrosis. Es lo que vamos a ver desde el punto de vista clínico. ¿Qué más nos va a interesar desde el punto de vista clínico? Pues los datos generales, la edad, el género, el tabaquismo, qué medicamentos toma en base a la etiología múltiple que tiene. Si es una enfermedad hereditaria o es la primera miembro de la familia que tiene este problema. ¿Cuánto tiempo tiene la enfermedad? Este es un factor muy importante, porque te va a orientar casi siempre, doctores, tristemente te va a decir, doctor, traigo este altero de recetas que son más de 50, me he gastado todo mi dinero en este problema, nadie sabe lo que tengo y ya tengo 2 años o 1 año y medio enfermo, ya estoy al tanque de oxígeno. Esa es la historia de los tristes pacientes, porque a veces el médico no tiene la suspicacia de pensar en neumopatía intersticial. ¿Qué más te va a interesar? Historia ocupacional, exposición ambiental. ¿Sabe qué, doctor? Yo no tengo palomas, pero mi vecino sí, pero las palomas llegan a comer a mi jardín. Pues ahí está el meollo. Él no tiene, pero sí hay una exposición ambiental. Entonces, repitiendo, ¿cuáles van a ser los síntomas, signos pivotes? El principal es la disnea. Los demás puede que haya, puede que no haya, dependiendo el grado de afectación. Es el principal. Al examen físico, lo volvemos a repetir, los estertores crujientes o tipo velcro que son crepitantes, el paciente ya puede tener datos de cor pulmonale porque ya va muy avanzado el problema, puede tener cianosis, puede tener el clubing y otros datos propios de la enfermedad sistémica. Si es un paciente con problema reumático, pues va a tener ese tipo de proceso. Bien, ¿qué otra cosa vamos a pedirle al paciente? Pues estudios de laboratorio y gabinete, lo básico, biometría, química, pruebas de función hepática, etcétera. ¿Qué más le puedes pedir? Pruebas inmunológicas. Si estás pensando en proceso de enfermedad del tejido conectivo, pues las anticuerpos antinucleares, otro tipo de anticuerpos como el factor reumatoide, las ANCAs o otros más específicos. ¿Qué es lo que estás pensando? Y también le puedes hacer el antígeno aviario. El antígeno aviario, doctores, es muy parecido a la tuberculina, es decir, a la reacción de Mantoux. Aquí lo que se aplican son los antígenos provenientes de las plumas, de las proteínas de las plumas de las aves, ¿sí? Y ahí te da el antígeno aviario. Y ese es el diagnóstico para lo que se llama alveolitis alérgica extrínseca. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué más le vas a pedir? Pues citología Papa Nicolau en expectoración llamado Carbo-Watts. Si estás pensando en cáncer, ya sea un cáncer pulmonar o metastásico, pues tienes que hacer la citología. Y cultivos en expectoración, ya sea para piógenos, hongos, bacterias, el GeneSpert, en el caso ahorita de lo que es el PCR de tiempo real en el virus del COVID, y haces el diagnóstico. ¿Qué más le puedes pedir? Pues otros estudios, como si estás pensando en tuberculosis, una baciloscopía en serie de 3, ¿sí? Un electrocardiograma y una valoración cardiológica por el daño cardiológico. ¿Qué más le vas a hacer? Ahorita vamos a ver lo de la tomografía. ¿Qué más le vas a hacer? Pues una gasometría. Acuérdate que la hipoxemia o la insuficiencia respiratoria tipo 2 te da mucha luz. Estos también ahorita los vamos a ver más adelante. Dentro de otros estudios, pues le vas a hacer las pruebas de función respiratoria. Las pruebas de función respiratoria, lo ideal sería hacer pletismografía, pero por cuestiones de que no tenemos pletismógrafos muchos en México, entonces el estándar de oro es la espirometría con y sin broncodilatador, ¿sí? Y le puedes hacer difusión de monóxido de carbono para ver qué tan gruesa está la membrana alveolo-capilar, y la prueba caminata de 6 minutos, que es la misma que vimos en EPOC. Las pruebas funcionales respiratorias, ¿qué nos van a decir? Pues que todo está disminuido, un proceso restrictivo. Si ustedes recuerdan, cuando vimos espirometría, dijimos que el índice tifeno es normal
o es hacia abajo, o sea, el punto 70 hacia el cero, es obstructiva, y cuando es mayor de 80 es, o sea, aumentada, es restrictiva. ¿Se acuerdan de eso? Y todos los demás pues, están al 10. Si el paciente tiene disnea, la disterilidad también va a estar, lo que le llaman en compliance, que es el inspira, o sea, mete aire y sácalo, el movimiento de la jaula torácica. Entonces aquí lo que llama la atención es que veas que la capacidad pulmonar total está completamente sana, bien baja, y el tifenó o normal o aumentado, que le hace el diagnóstico diferencial de uno obstructivo. El obstructivo, el tifenó, lo va a tener abajo de 70, no alto, ¿sí? Y el volumen corriente, ve cómo está todo más grande, o puede estar normal, sin en cambio el restrictivo todo está pequeñito. Esa es la pequeña gran diferencia. Y la curva flujo-volumen, vemos que también todo va a estar pequeño, o sea, de la inspiración y la expiración está completamente restrictivo. Eso ya lo habíamos visto en la espirometría. La gasometría, como te decía, primero va a haber una hipoxemia con normocapnia. Nosotros decimos que un mal pronóstico, un factor pronóstico en una gasometría de un paciente con intersticio pulmonar es cuando empieza a tener atrapamiento de aire, es decir, indica que ya la membrana alveolo capilar está tan grande, tan aumentada, que ya ni el CO2 sale. Acuérdate que la membrana alveolo capilar mide de 0.3 a 0.4 micras y que es 20 veces más rápido a pasar el CO2 que el oxígeno. Entonces, si tú le haces la gasometría, vas a ver que si ya tiene insuficiencia respiratoria tipo 2, es decir, ya tiene hipercapnia, te habla de que ya está en un proceso bastante avanzado como es la fibrosis. Esto es importante, ¿sí? Entonces, nada más hasta donde vamos, con una simple espirometría, con una gasometría y el cuadro clínico, avanzas en la enfermedad. ¿En qué crees que va? ¿En inflamación o en fibrosis? O si no tiene o si tiene intersticial. La difusión de gases. Si tú recuerdas, dijimos también que el monóxido de carbono pasa la membrana alveolo capilar 200 veces más que el oxígeno. Entonces hacemos una prueba que se llama de difusión de monóxido de carbono, y vemos que al difundirse el monóxido de carbono, ¿sí?, pues tardan, también se ve alterado, y es cuando hablamos de que la difusión de monóxido de carbono está muy disminuida, y eso nos da el diagnóstico de restricción. ¿Qué más le puedes hacer al paciente? Aparte de la imagenología, que lo vamos a dejar para la próxima clase, una fibrobroncoscopía. Acuérdense que en la fibrobroncoscopía haces lavado, cepillado y biopsia bronquial. Al que nosotros le llamamos lavado bronquiolo-alveolar, desgraciadamente solamente lo leen como en 4 o 5 sedes de toda la República. Entonces, el lavado bronquiolo-alveolar es un procedimiento transbroncoscópico, el cual es como si fuera una biopsia líquida. ¿Cómo se realiza? Déjenme ver si hay no hay una foto. Bueno, se mete el broncoscopio y se instala en el óvulo medio. En el óvulo medio se instilan más de 150 mililitros precisamente de solución fisiológica, y toda se va aspirando a un matraz. Este matraz se va a mandar a laboratorio precisamente de lavado bronquiolo-alveolar, y aquí le hacen muestras de histología, muestras de inmunohistoquímica, muestras de bacteriología, muestras de genética. Y entonces con un lavado bronquiolo-alveolar es como si fuera una biopsia transbronquial, haces el diagnóstico casi de certera de las posibilidades diagnósticas de lo que te está ocasionando la neumopatía intersticial. Hasta aquí faltaría SIDA. Hasta el SIDA lo puedes hacer en ¿cómo se llama? La codificación del virus del SIDA a través de este método de lavado bronquiolo-alveolar. Tristemente no lo tenemos en todos lados. Aquí tienes cómo es el lavado bronquial normal. Te va a definir la celularidad, si es normal o está alterada, y qué etiología. Aquí es la celularidad que existe en un lavado bronquiolo-alveolar. ¿Por qué se llama alveolo-alveolar? Porque vas a extraer en teoría todo lo que está en los alveolos,
¿Y qué es lo que más hay en los alvéolos? Pues macrófagos. Entonces ese líquido va a tener más de 85% de macrófagos y 15% de polimorfos nucleares y de células epiteliales. Ese es un buen líquido extraído para lavado bronquial alveolar. Y como te decía, haces el diagnóstico de hemorragia alveolar, es decir, de vasculitis, de granuloma eosinófilo, de proteinosis u otros diagnósticos. Aquí ahorita en la primera parte, hasta aquí nos vamos a quedar un momento y vamos a volver en un minuto.
Entonces, doctores, aquí nada más la única situación es, pues ustedes felicidades, porque sí estuvieron, creo que les avisó Jesús de que íbamos a entrar un poquito después porque venía en camino, en carretera. Miren, desgraciadamente los jóvenes que ahorita no están en la clase pues no van a entender nada y van a caer en ese factor donde les digo que se hace un diagnóstico desgraciadamente muy tardío. Entonces, ustedes pónganse las pilas. Voy a hacer un collage ahorita hasta donde vamos y vamos a ver lo radiológico. Estamos diciendo que la neumopatía intersticial es un síndrome clínico radiológico funcional. ¿Esto qué quiere decir? Que para el diagnóstico necesitas mínimo una buena historia clínica, pero que el clínico sea suspicaz en buscar los estertores crujientes, la acropaquia, la disnea y los síntomas que lo acompañan y ser, la correlación de datos clínicos sistémicos, es decir, que 1/3 de la medicina interna está en neumopatías intersticiales, si así lo quieren ver. Entonces, le haces la radiografía primero, le haces una espirometría, mínimo una flujometría y le haces precisamente el diagnóstico de restricción desde el punto de vista espirométrico, desde el punto de vista gasométrico, una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2, dependiendo lo avanzado de inflamación o fibrosis, y el tercero es lo radiológico. Entonces vamos a ver ahorita lo radiológico y vean qué tan interesante es esta parte también. Entonces lo primero que tú vas a pedir, médico general, pues es una radiografía TLPA de tórax. Esta radiografía convencional TLPA de tórax determinante para el diagnóstico son inespecíficos y poco sensibles. Es decir, que si no tienes experiencia en ver radiografías, pues no vas a poder dar un diagnóstico. Dicen por ahí, ¿qué viste en la radiografía? Sombras nada más, ¿verdad? Y si ves sombras nada más como la canción, pues estamos, pero malísimo, chico. Entonces, depende mucho de tu capacidad. Ahorita hubieran de ver cuántos casos se han hecho, se les ha ido de las cabras de no hacer el diagnóstico de COVID, neumonía típica por COVID en etapas tempranas, y a los tristes pacientes ya los llevan al hospital 3 o 4 días o una semana después, bastante graves, porque no se hizo un diagnóstico a tiempo. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de una TLPA de tórax? Parte del pulmón está oculto por el diafragma mediastino. Las anormalidades mínimas no son fácilmente, pasan fácilmente inadvertidas. La sobreposición de estructuras normales y anormales se hace difícil la caracterización de lesiones individuales y dificulta el estudio de la distribución de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que debes de hacer? Pues tratar de hacer una tomografía. Los pacientes con neumopatía intersticial difusa generalmente cuentan con una radiografía anormal al inicio del estudio. O sea que sí puedes hacer un diagnóstico un poquito, ahora sí que temprano, pensando en neumopatía intersticial, y ahorita les voy a decir qué es lo que tienen que buscar. Comparación de la radiografía con la tomografía de alta resolución, pues simplemente es que tiene 99% de sensibilidad y 90% de especificidad, y tiene como máximo, como lo dice aquí, un 10%. Entonces a veces es difícil hacer el diagnóstico o detectar anormalidades mínimas. Por lo tanto, es necesario tener tener presente que es una radiografía normal y que es una radiografía anormal. ¿Cuáles son las fases radiológicas de una radiografía? Desde el punto de vista de neumopatía intersticial. Por eso les comento que los que no estuvieron en clase hoy, pues no van a entender nada lo que va a seguir, que es el tratamiento. Fíjense bien. Para poder entender esto, si me permiten, me voy a regresar un momento. Aquí para ya no estar haciendo movimientos. Miren, ¿te acuerdas que te dije que la neumopatía intersticial tenía un principio y un fin, como si fuera una carretera de 100%? ¿Sí? Mejor sí me voy a regresar, me van a disculpar tantito porque sí es importante esta foto, la que voy a enseñar. Aquí está. Bueno, aquí empieza el proceso de neumopatía intersticial y aquí está la fibrosis, el término de la enfermedad. Si tú le tomas una radiografía a un paciente cuando está en los primeros 10 kilómetros, vamos a llamarle kilómetros, o en el 10% del avance, la radiografía prácticamente está normal.
Después lo que le sigue en los primeros 30% del camino es algo que se llama vidrio de lustrado. ¿Qué es el vidrio de lustrado? Antes de enseñarte las imágenes. Cuando tú te bañas y te quieres ver te bañas con agua caliente y el espejo se te pone todo empañado, si tú quieres ver de qué color tienes los ojos, pues no lo vas a poder ver. ¿Por qué? Pues porque no, o quieres leer algo, pues no puedes a través del espejo porque está empañado. Ese empañamiento de la radiografía le llamamos vidrio de lustrado. Después de allí van a empezar a ver la presencia de unas bolitas chiquitas, se llaman micronódulos, micronodulaciones, y después de macronodulaciones. Quiere decir que en los primeros 40 kilómetros o los primeros 40% del proceso intersticial va a ser el proceso inflamatorio. Radiológicamente, ¿cuáles van a ser los datos inflamatorios? El vidrio de lustrado y el micro-macronódulos. Entre el kilómetro 40 y el kilómetro 60 empieza a haber red como si fueran las redes de una portería de fútbol. Esas redes le vamos a llamar patrón retículo micro-macronodular. Sigue la fibrosis y esos nódulos se deshacen, por decirlo de una manera, y ahora va a haber pura red. Entonces hablamos de periodo reticular. Y al final del camino, cuando ya la fibrosis ya está completa, se van a hacer quistes como si fuera un panal de abeja. Entonces ahí hablamos de imagen quística o empanalización. Y así también van a ser, de una vez te lo adelanto, las fases tomográficas. Si tú recuerdas, en las fases tomográficas no hablamos de opacidades, hiperclaridades, hablamos de densidades. Y son las mismas. Aumento de densidad, la inflamación, disminución de la densidad, la fibrosis. Lo repito. El aumento de densidad son los patrones en vidrio de lustrado, micronodular, macronodular. Disminución de la densidad, el retículo nodular, el reticular y el quístico. Esas son las fases ya tomográficas de fibrosis, es decir, aumento de la densidad y disminución de la densidad. Y esto va de la mano con la distorsión y remodelación de la arquitectura pulmonar y las alteraciones en los alvéolos y en las vías aéreas. Ahora sí nos vamos hasta dónde vamos. Bien. Entonces, repitiendo, radiológicamente, es decir, una TLPA de tórax, ¿cuáles son las imágenes que vamos a buscar? Lo vuelvo a repetir, aquí sería hasta el 40%, aquí sería del 40 al 60% y aquí sería del 60 al 100% de fibrosis. Inflamación, fibrosis, pura fibrosis. ¿Cuáles son? Porque esta sí es pregunta de examen, doctor, esta sí no te la perdono. Vidrio de lustrado, la fase nodular, aquí se divide en micronódulos y macronódulos. Luego viene la formación de retículo nodular. Esos nódulos se van desapareciendo formando pura red, entonces se llama reticular. Y por último, el panal de abeja. Los vamos a ver a continuación y luego nos regresamos para volver a discutirlos. Vidrio de lustrado, si tú le pones atención, parece que está como si lo hubieras empañado en el baño, o sea, como si tuviera pues vapor. Ese es el vidrio de lustrado, también le llaman vidrio esmerilado. Fíjate cómo se parece mucho a los tejidos blandos, parece que el tejido blando lo metiste a los campos pulmonares. Aparentemente es una placa normal, la arteria interlobar, sus ramas, las venas pulmonares, sus ramas, igual del lado izquierdo. Pero si ponemos atención, no hay nódulos, no hay nada, simplemente el vidrio de lustrado. Esa es la fase número 1 de patrón radiológico en neumopatía intersticial difusa. ¿Cuál sigue? El nodular. ¿Cómo se ven los nódulos? Aquí lo tienes. Ve cómo se ve por todos lados una serie de ¿qué? Una serie de bolas. Una cosa importante, doctores, cuando ya existe un proceso en un paciente, siempre va a haber de todo, va a haber zonas muy afectadas y zonas normales, no esperen verlo homogéneo, son heterogéneamente. Por ejemplo, fíjate aquí cómo está el vidrio de lustrado, que se ve muy poco, y fíjate cuando ya está más aparente, cómo se ven
parece tejidos blandos adentro, pero ya empiezas a ver micronódulos. Entonces tú vas a hablar el que predomina. Por cuestiones ahorita de enseñanza, o entonces ahorita no veas los micronódulos, nada más ahorita ve lo que te estoy comentando. Vídeo de ilustrado al comienzo de la enfermedad. Vídeo de ilustrado cuando está más avanzado. Vean cómo parece tejido blando adentro. Aquí ya empieza los nódulos, las bolitas, y eso le llamamos un proceso micronodular o alveolar. Vean cómo están las bolas y ya hay zonas de consolidación. Aquí tienes otro nodular. Así, doctores, es como llegan ahorita los pacientes con COVID. Es lo que le llaman alas de mariposa. Le llaman infiltrados alveolares, como copos de nieve. Ese es cuando el intersticio alveolar es el más afectado. Fíjate cómo está más afectado de este lado que de este otro, pero se ven como copos de nieve o como si fueran algodones estos de feria. Esas enfermedades, esas imágenes algodonosas o opacidades heterogéneas algodonosas es el que le llamamos patrón alveolar. ¿Cómo se ven los micro y macronódulos? Aquí los tienes. Puntitos, cuando son menores a 2 milímetros hablamos de micronódulos, cuando son mayores a 5 milímetros hablamos de micronódulos. O sea, entre menores de 5 milímetros, entre 2 y 5 son micronódulos. Mayores de 5 milímetros, es decir, medio centímetro, son macronódulos. Aquí los tienes. Así es como se ve la carcinomatosis, la granulomatosis de Wegener, también así se ve el Goodpasture, así también se ven algunas vasculitis, o sea, depende qué es lo que andamos buscando. El miliar, micronódulos, así es como se ve la tuberculosis miliar o tuberculosis linfohematógena, puros puntitos o granos de mijo, dicen. El sorgo, les había dicho, ese es el grano del Nilo, del río Nilo, pero como buenos mexicanos ya le quitamos lo del río Nilo y le pusimos una M, entonces dijimos, es el trigo del Nilo. Entonces le llaman maíz Milo. Los que viven en provincias saben de qué estoy hablando. Entonces parecen granos de maíz Milo o de sorgo, y así es la tuberculosis miliar. Es el patrón micronodular. Macronodular. Ve este triste paciente joven con un sarcoma de Ewing y ven cómo se ven las bolas en balas de cañón, micronódulos, macronódulos y meganódulos. Así es como se ven las metástasis. Red reticular, ve cómo se ven las rayas. Este es el red y hay puntitos, entonces este sería retículo micronodular. Retículo micronodular. Retículo nodular. Este es el escáner, sí, el topógrafo. Es el topógrafo de la radiografía, de la tomografía, y ve cómo están los puntos y las rayas. Cómo está la panalización, como queso gruyere, completamente distorsionado. Sin en cambio, ve cómo a veces la fibrosis solamente se ve en el intersticio subpleural. Subpleural, ve cómo todo está normal, pero aquí se ve bien inflamado toda esta zona. Aquí hay vidrio de ilustrado, hay micronódulos y hay red. Entonces, esas son las etapas de la radiografía. Otra vez, pregunta de examen. Dime las etapas radiológicas de la neumopatía intersticial. O te puedo preguntar, dime cuáles son las fases inflamatorias en la radiografía de tórax de neumopatía intersticial. El vidrio de ilustrado y la nodular. ¿Cuál es la interfase entre fibrosis e inflamación? El retículo nodular. Dígame cuáles son las fases de fibrosis en la neumopatía intersticial, la reticular y el panal de abeja. Otra vez, vidrio de ilustrado de una manera a cuando va en los primeros 10% de la afectación. Cuando va en los 30%, ve cómo se ve el vidrio del pulido o de ilustrado. Ahí está, vidrio de ilustrado, aunque aquí ya tiene puntos y red. Aquí tiene los infiltrados alveolares algodonosos que se ven en COVID o en SIDA. El Pneumocystis jirovecii también te hace esta imagen. Si no estuviéramos en pandemia y a mí me llega una persona joven, hombre o mujer en vida sexual activa con esta placa y no ha estado en cuevas o no ha viajado,
o no ha estado en aires acondicionados, VIH hasta no demostrar lo contrario. Micro y macronódulos, el miliar, que también son micronódulos menores de 0.5 milímetros, macro y meganódulos, red y puntos, retículo nodular, reticular o retículo nodular también, y la panalización, como se ven como queso gruyere. Y a veces es en algunas zonas como es el intersticio subpleural, y que también tiene que ver con esta situación. Vamos a avanzar tantito en la tomografía, pero no, hasta aquí nos vamos a quedar. Nada más voy a avanzar para que vean la diferencia, y esto lo vamos a repetir la próxima clase. ¿Por qué la necesidad de imagen de tomografía computada de alta resolución? Son los modelos, doctores. Una tomografía simple te hace los cortes muy largos, hasta 1 milímetro. Te hace cortes de 0.1 milímetro, es decir, prácticamente microscópicos o sea, referente a micras. La radiografía es, sin lugar a dudas, parte indispensable en la evaluación diagnóstica del paciente con enfermedad pulmonar en el médico familiar y general. Pero cuando te queden dudas, no dudes en hacerle una ATACAR, tomografía de alta resolución, así es como se llama, la que debes de pedir para intersticio, ATACAR, tomografía axial de alta resolución. ¿Cuáles son las fases? Pues son las mismas, nada más que acá hablamos de aumento de la densidad y disminución de la densidad. Es decir, la etapa de vidrio de lustrado y micro-macronódulos son aumentos de densidad, y la reticular y la quística son disminución de la densidad. Entonces estas son las etapas tomográficas de lo que es la neumopatía intersticial. Vamos a ver algunas imágenes. Vidrio de lustrado, ve, de acuerdo a la placa que vimos, ve cómo se ve el vidrio de lustrado, ve cómo se ve. Y lo que ya te había dicho, también alguien va a decir, yo aquí veo nódulos, claro que sí, aquí veo red, sí, pero ahorita nada más ve lo que es el vidrio de lustrado, la imagen en velo, ¿sí? No veas el diagnóstico, ve cuántos diagnósticos pueden ser, o el neumocistis carini o Girovechi. Este triste paciente tiene neumotórax, ¿sí? Tiene una fístula, aquí tiene una fístula broncopleural, tiene aquí una neumonía, aquí está hecho pomada el pulmón, aquí tiene una tumoración. O sea, este triste paciente no sé con qué está respirando. Pero aquí lo que me importa es el vidrio de lustrado. Ahí tienes vidrio de lustrado, a veces el subpleural, como el que hace rato te dije. Todo lo demás está bien, nada más subpleural. Ve cómo se ve el contorno en esta imagen y cuáles son las posibilidades diagnósticas. Ahí están todos. Nodular o reticular, micronódulos, macronódulos. Ve cómo se ve. Y en el retículo nodular se ve pura red y los puntos. Y ve cómo se ve en la tomografía, aquí no se ve tan afectado y ve cómo está. Eso le llaman en pavicracin o en mosaico loco. Ve cómo el pavicracin, cómo se ven las imágenes. Esto es sugestivo de ciertas enfermedades que lo vamos a ver la próxima clase. La tuberculosis, la patrón miliar. Fíjate, cuando veas esta imagen es patognomónica de tuberculosis miliar. Los tristes chilpayates, los recién nacidos pueden hacer esto y una meningitis tuberculosa. Ve cómo se ve la radiografía y cómo la tomografía se ve mucho más extenso el problema. Retículo nodular, redes y puntos. Y ve qué puede ocasionarlo. El cáncer linfangítico, la fibrosis pulmonar idiopática, la asbestosis, los virus, el Mycoplasma pneumoniae, el Hemocystis Girovechi, el edema agudo pulmonar. Todos se pueden dar ese tipo de imágenes para que vean que no es fácil hacer el diagnóstico. El panal, ahí está, como panal de abeja. Zonas de panal, zonas de inflamación, como es vidrio de lustrado, micronódulos. Y este pulmón del lado izquierdo hecho pomada completamente ya. Está hasta chiquito, ya está todo fibrótico. Ve cómo hay imágenes con zonas más alteradas y menos. ¿Y cuáles son los diagnósticos? Entonces, doctores, la capacidad para diferenciar con cierta certeza entre enfermedad inflamatoria celular y fibrótica es el vidrio de lustrado de inflamación
y el reticular de fibrosis. Y en etapas más avanzadas, macronódulos en inflamación y el panal o quistes en la fibrosis. Aquí nos vamos a quedar. Él quiere decir que la tomografía de alta resolución predice la respuesta al tratamiento, haces el diagnóstico en un principio y te da un factor pronóstico. Si el paciente, ¿qué tratamiento le vas a dar? ¿Antifibróticos o antiinflamatorios? O ya no le das nada porque ya está más allá de todo. Entonces, esta la vamos a volver a repetir la próxima clase. Entonces nos quedamos solamente en imágenes radiológicas. Entonces ahora vamos a ir con la sección 6. A ver, doctores de la sección 6. Jefe de grupo, repórtese. ¿No está la sección 6? Sí, está. Estamos. Adelante, pero no está el jefe de grupo. Bueno, a ver, doctores, adelante. Preguntas. Doctor, usted mencionó una alveolitis que era provocada por aves. Yo me preguntaba relacionada a otras especies, por ejemplo, en caso de pollos o personas en granjas que tienen comunicación con aves de corral. Así es, doctor. La vamos a ver si alcanzamos a verla como tema más adelante. Es una reacción de hipersensibilidad a las proteínas de las plumas de las aves, de la caspa del animal, de cualquier animal que tenga plumas, hasta del chupacabras, doctor. Pero fíjese cómo es la premisa. Estas personas pueden comer carne de pollo, carne de pato, carne de guajolote y no les hace daño, o sea, no tienen alergia a ella, es nada más a las puras plumas. Pero el que más lo presentan, o los que más se le van a presentar a usted van a ser a ver, una pregunta, doctor, ¿cómo se llaman a las personas al deporte que les gusta tener palomas y tienen hasta de los que les ponen anillito y les ponen ahí que te quiero mucho, mi amor, y lo mandan de lado a lado, las palomas mensajeras? ¿Cómo se llama ese deporte? Ay, no lo había escuchado, pero no recuerdo cómo se llama. A ver, el grupo, a ver todo el Voz Populus. A ver, doctores, ¿cómo se llama? ¿Ninguno crea palomas? Colombofilia, doctor. ¿Verdad que sí? Así es, doctor, sí, termínelo. ¿Qué más? Los colombófilos, ¿verdad? ¿Y por qué colombófilos, doctor? El doctor que contestó. Porque columba en latín es paloma. Ajá. Bueno, entonces esa es la contestación. Entonces, doctor, lo puedes ver en cualquier animal que tenga. Su pregunta es muy importante porque en pollos, guajolotes, patos, etcétera, pero lo que más lo vemos o los que más tienen causan esta alergia son los pericos australianos. Es lo que nosotros en experiencia son los pacientes que hemos visto más en el instituto, no mío, solo del instituto, como que los pericos australianos tienen cierta factor predisponente, pero también en el huésped predisponente, no todos los que tienen palomas, tu abuelita, mi abuelita, la abuelita del vecino tiene palomas, o tiene pájaros, y no vas a llegar ahorita a la casa de tu abuela y echarle para afuera las palomas y los pájaros, tristes animales. Por eso hay que hacer el estudio, ¿verdad? Pero sí es potencial la posibilidad de que hagan alveolitis alérgica. Así es. Entonces, esa es la contestación. Segunda pregunta. Adelante, doctores. Doctor, la fibrobroncoscopía, ¿qué tan limitada está en nuestro país? ¿O cuántas de estas podemos encontrar? No, mire, fibrobroncoscopía, yo tengo la especialidad, la podemos hacer, doctor, pero en la fibrobroncoscopía, ¿se acuerdan cuando lo vimos como método diagnóstico? Que dijimos que el fibrobroncoscopio entra por la nariz o por la boca y alcanzamos a llegar hasta la 5ª generación. Ahí lo que se hace es biopsia, cepillado y lavado. El lavado es introducir líquido y aspirarlo. Ese es el lavado común. Pero el lavado bronquiolo-alveolar no es que sea difícil hacerlo, doctor. Técnicamente lo hace cualquier persona que sepa hacer broncoscopía. La bronca es a dónde mandas este líquido. Y el problema es que necesitas mandarlo en menos de 6 horas para que te lo procesen, porque si no hay una alteración en las células. ¿Sí me doy a entender? Entonces, hasta donde yo sé, solamente el INER, en Guadalajara hay uno, creo que también allá en, ¿cómo se llama? En Monterrey, en las ciudades grandes.
pero a lo que es Michoacán, Colima, todos los que estamos para este lado, no se hace lavado bronquial alveolar. O sea, más que todo el problema no es hacer la broncoscopía, es el hacer ese matraz que tú lo obtuviste, ¿a dónde lo vas a mandar? A que le hagan inmunohistoquímica, como dice ahí, que le hagan la celularidad y que te diga qué porcentaje hay de todo esto, qué porcentaje de fibrosis o de inflamación y el diagnóstico definitivo. Eso es lo que no tenemos, doctor. No, la fibrobroncoscopía, ya los voy a empezar a invitar, no los he invitado porque ahorita por el COVID no se me vayan a contagiar. Ayer tuve 2 broncoscopías, sí, de cáncer. Más adelante ya les presentaré el caso, tristemente un tumor muy grande en el bronquio principal derecho y el otro que parece una tuberculosis. Pero eso no, de diagnóstico de broncoscopía, doctor, en cuanto a los neumólogos no tenemos ningún problema ahí. La bronca es esta palabra, lavado bronquial alveolar, ¿a dónde la mando? ¿Sí? Esa es la contestación, doctor. Por eso no es el estándar de oro diagnóstico, el estándar de oro diagnóstico es la biopsia pulmonar a cielo abierto, un cacho de pulmón para poder hacer el diagnóstico. Lo vamos a ver más adelante. Lo voy a volver a repetir, doctor. Tercera pregunta, gracias, buena pregunta. Tercera pregunta. Adelante. Doctor, de los patrones radiológicos que vimos, ¿cuál de ellos es el más frecuente que podemos encontrar nosotros? Más bien, doctor, sabe una cosa, que a nosotros ya nos llegan acá, doctor. Es el problema, nos llegan ya bien avanzados. O sea, yo lo que quiero ustedes ahorita, y buena pregunta, es que ustedes se enamoren de esta imagen, doctor. De este y de este. ¿Sí me entendieron? O sea que tú ves aquí una placa y aquí bueno, se lo cambio, doctor. Yo no soy neumólogo, pero ya tuve mi clase de neumología con Alejandro, que es medio burro el cabrón, pero a ver si les deja el mensaje. Veo esta placa y digo, chinga, yo veo aquí, o sea, mira, si compara esto y compara esto, digo, se parece mucho, o sea, me refiero, veo pues muy tenue, dicen vidrio esmerilado. Pero puede ser la técnica, doctor. ¿Yo qué haría? Pedir otra placa con buena técnica. ¿Sí me da a entender? O sea, aquí no me atrevería a decir que tiene vidrio de lustrado, pero tampoco me puedo decirle que sí tiene. Entonces, ¿yo qué haría? Pedirle otra radiografía un poco más penetrada. Y si sigo viendo la imagen, aquí, doctor, los felicito, se hacen aquí diagnósticos. Y les puedo decir con mucho orgullo que muchos de mis exalumnos me han mandado en los casos al instituto, a lo privado, donde sea, pero dicen, doctor, estoy pensando en que tiene vidrio de lustrado y así es. Esto, doctor. En su pregunta, ¿dónde nos llegan ya? Por acá. Bueno, aquí es absoluto porque casi siempre es tuberculosis o neumocistis quirovesi. Pero tristemente ya te llegan los pacientes, voy a poner la tomografía, ya te llegan por acá, doctor. Aquí. Acabo de ver hoy en la mañana una paciente, doctores, que me llegó así. ¿Cuántos años tiene la triste paciente? 2 años y medio. Un montón de diagnósticos, doctor. No de panal, simplemente decir, pues yo no sé qué tiene, pero parece un panal, ¿verdad? Entonces, doctor, tristemente en etapas muy avanzadas. Gracias. Cuarta pregunta. Sección 6, cuarta pregunta. Con los pacientes que ya llegan en fases avanzadas, por ejemplo, la reticular o el panel, por ejemplo, como panel de abeja, ¿cuál sería o cómo abordaríamos a estos pacientes? ¿Qué les decimos? O sí, qué ahora que terminemos el diagnóstico, doctor, porque todavía nos falta la biopsia, etcétera, vamos a retomar esto. Aquí, doctor, acuérdense de las etapas finales, tiene una calidad de vida, doctor, sin temor a equivocarme, a 2 años, pero va a ser una calidad de vida o bien fea, porque ya llega con tanque de oxígeno, y ¿sabe cuál es lo peor de todo? Que hacen cor pulmonar ya. Entonces tienen daño cardíaco, tienen el corazón pulmón, tienen hipertensión arterial pulmonar, cada rato se descompensan del corazón, son oxígeno dependiendo las 25 horas del día, no pueden. Mira, estos pacientes, doctor, llegan y dicen, mire, doctor, yo no como, nada más de acordarme lo que voy a pujar para hacer del baño, doctor, le juro que no me dan ganas de comer. Fíjese lo que le estoy diciendo, doctor. Para pujar para hacer del baño, sienten que se mueren. Nada más sentarse en la taza y pujar, sienten que se mueren. Entonces, si esa es calidad de vida, imagínense.
Esa es una situación tétrica o muy fea, doctor, para estos tristes pacientes, sufren mucho. Entonces, de ahí el pronóstico a un año, más bien a 6 meses, un año, pues está muy pobre. Aquí, doctores, muchos han dicho que esto no es un cáncer, pero es peor que el cáncer, porque se los lleva lentamente. Ahora, son los que tienen la fortuna de tener seguridad social o tienen un tanque de oxígeno, pero ponte a pensar allá un triste paciente allá en la sierra, donde no hay luz, no puedes llevar ¿cómo se llama? Un concentrador de oxígeno. ¿Y qué oxígeno le vas a poner? Pues se mueren, doctor. Nuestra triste realidad en pleno siglo XXI, hoy 29, es 29, ¿verdad? De enero del 2021, época cibernética, nanotecnología, doctor. Y todavía estamos muriendo estos tristes pacientes, doctor. Adelante. Quinta pregunta. Quinta pregunta. Doctor. Primero tú. Adelante. Gracias. En cuanto a los patrones radiológicos, ¿puede ser que no vayan progresivos? O sea, que de un vidrio deslustrado pase a un reticular, por ejemplo, o sea, que se salte alguno. ¿Se acuerda, doctora Elvira? Aquí hay dos cosas. Con esta placa le contesto. Mira, aquí si la analizamos y les digo, a ver, ¿cómo ven esta placa? Muchos me van a decir, vidrio deslustrado, no. Yo veo más red, no. Yo veo más puntitos, no. Yo ya veo panal. Lo que trato de explicarle, y ve, esta zona casi está normal. O sea, si cotejamos con aquí ya está blanca completamente. ¿Sí me doy a entender? O esta zona de aquí, y vea cómo acá está más respetado. Es, doctora, homogéneo. Hay zonas, por eso se llama neumopatía intersticial difusa. Porque aquí está difundido por todos lados, pero hay zonas que más se atacan. La otra moción, doctora, es, usted cuando ve una radiografía, siempre va usted a decir la zona que más predomina. O sea, ¿qué ve más? ¿Red, vidrio deslustrado o de todo? O usted puede decir, bueno, yo veo vidrio deslustrado, veo micronódulos en porcentaje tanto. Pero su pregunta, de vidrio deslustrado, de aquí, ¿cuánto tarda al panal? Depende. ¿Se acuerda que le dije que este camino de 100, unos los van a recorrer en jet, otros los van a recorrer en moto, otros en maratón, otros caminando, otros de rodilla y otros prácticamente se paran? Si es un COVID, doctora, no llega nunca al panal, aquí se van a morir en los primeros 30% de la evolución de la enfermedad. Sin en cambio, el alveolitis alérgica extrínseca, la fibrosis pulmonar idiopática dura 6 años, doctora. ¿Sí? Ahora con la pirfenidona y con la lintendanib ya duran ahorita ya tengo pacientes que tienen 11, 12 años de vida desde que llegó la pirfenidona y están vivos, doctores, y no ha avanzado la enfermedad. Entonces depende mucho, como dijo el compañero, que lo bueno sería encontrar a los pacientes aquí, porque aquí no les vas a dar pirfenidona antifibrosante, le vas a dar antiinflamatorios, doctores. ¿Sí? Por eso dice acá que si la radiografía, ¿cómo dice? ¿Para qué te va a servir? Acá donde ahorita acabamos de leer lo último. ¿Qué dice? Que va a tener la radiografía y el atacar predispone la respuesta al tratamiento y su pronóstico, porque depende en qué fase esté. Muy bien, doctora. Llevamos sexta pregunta. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Ahora sí, doctor. Adelante, doctor. El doctor, le quería preguntar que con respecto a los factores del inicio del tabaquismo, ¿se ocuparía un índice tabaco muy alto para desarrollar estas complicaciones? Pasa lo mismo que el doctor que me preguntó referente a los pájaros. ¿Sí me doy a entender? O sea, que yo le completé, o sea, yo tengo pájaros, palomas, y no quise que me va a dar alveolitis alérgica extrínseca. Yo fumo y no quiere decir que si estoy fumando voy a hacer, ¿cómo se llama? Fibrosis. ¿Sí me di a entender? Solo es aquel porcentaje que tiene factores genéticos predisponentes a la fibrosis. Esta misma pregunta, doctor, es, a ver, ¿por qué no todo? Y es lo que las tabacaleras de ahí se defienden. A ver, ¿por qué se fuma índice de tabaco de 40 paquetes año y no tiene enfisema y tiene un poco de bronquitis, anda trabajando? Y el otro que tiene un índice tabáquico de 10, tiene un enfisema marca diablo y ya está con un tanque de oxígeno, si nomás fumó bien poquito.
Es la misma situación, doctor. ¿Se acuerdan que les dije que el factor, uno de los factores era el de queloide? Aquellas personas que hacían mucha cicatriz queloide en la cara, los que están así, o así coloquialmente dicen, están muy cacarizos, es porque tienen un factor de alteración del cromosoma 11 y el cromosoma 2, que son los que tienen que ver con esta situación. Fue lo que vimos hace rato. ¿Sí se acuerdan? Que tiene que ver con ello. Entonces, esa es la contestación, doctor, que no todos van a hacer el mismo problema. Por aquí estaba la contestación. Ok, ahorita por ahí la buscamos. Aquí están, cromosoma 11, 7 y 5. Es donde están las alteraciones del germen, en donde está la telomerasa transcriptasa inversa y la proteína activadora de este factor de GTP, que no me acuerdo ahorita qué significa, ASA. ¿Sí? Ese es donde existe esa mutación. Esos son los que están más predispuestos a determinadas enfermedades. Adelante, séptima pregunta. Ya la abrimos a todos los compañeros, no nada más a la sección 6. Adelante, doctores. Doctor, buenas noches. Sí, adelante. Nosotros como médicos generales, ¿qué estudios nos recomendaría para un paciente que lo tengamos que derivar a un especialista? Sí, mire, lo primero, doctor, y ahí los felicitaría porque lo van a hacer, es que esté pensando en la enfermedad. Desde ese momento, felicidades, doctor. Tiene disnea, huevón, no quiere ir a trabajar, nada más viene por la incapacidad. Si van ustedes con esa situación, doctores, de defensiva, es que es como chingan, ya estoy bien cansado, llevo 30 pacientes, no he dormido, no he ni tragado, bla, ¿y quién te tiene ahí, doctor? No me refiero a ustedes, estoy hablando al que habla de esta manera. ¿Y quién te tiene ahí? ¿Quién te dijo que estudiara medicina? No, pero es que sabe que tanto y no tienen a joder. Entonces hasta me da a veces hasta coraje, por ahí sí me pongo agresivo, porque no chinguen. Para lo que pagan, cuánto ganan los diputados y por qué chingado no eres diputado, hijo? Vete de diputado para que seas igual de rico que ellos. Entonces, doctores, aquí es una mística de la medicina que claro que también comemos, doctor, pero a lo que voy es a esto. Oigan a sus pacientes, para eso de preámbulo me sirve su pregunta. Escuchen, el paciente te va a decir el diagnóstico, nomás enséñate a escucharlo. Mire, doctor, yo vengo porque me falta el aire. Antes hacía mucho ejercicio, déjalo que termine, ya lo están interrumpiendo. Sí, ya sé, usted hace mucho ejercicio, ahora tiene falta de aire. Tráguese esto y que Dios lo acompañe. No, pues espérate, déjalo que termine. O sea, doctores, miren, aquí es donde entra lo que les he dicho, el feeling del buen médico. Cuando eres un médico mediocre, un médico que no te interesa la carrera, eres un médico amargado, trompudo, majadero, y así son tus diagnósticos, trompudos y majaderos, es decir, piteros, chingado. Entonces, doctores, gocen a sus pacientes, no por lo que te va a pagar, solo porque es una responsabilidad, doctores. Cuando el paciente te diga gracias, doctor, cuando tu paciente te diga doctor, nomás, o doctor en género, nomás, pero no sexualmente a las mujeres, doctora, nomás la veo y me alivio, pero que no sea con otro, pues sea pues con otro tipo de cuestiones, ese día siéntete halagado, porque eso quiere decir que tus pacientes te tienen en un nicho, casi te consideran un santo, aunque seas un cabroncito y medio. Entonces, doctores, es muy importante el show del médico. Parece médico desde el momento que traes tu bata, que hueles a limpio, a buen perfume. Desde este momento, doctores, cómprense un buen perfume, dicen en mi rancho. Los perfúmenes son bien importantes, ¿sí? Bien peinaditos, aunque te guste la moda y todo greñudo. Tienen que parecer médicos, jóvenes. Las señoritas doctoras bien presentables, ¿sí? Eso es lo importante. Eso ya llevas el 40% de que tu paciente te va a hacer caso. El otro 20% es cómo hablas, cómo sonríes. ¿Te acuerdas que en una de las pláticas les dije que vean cómo está la Gioconda? Vean cómo ríe, así, o Cristo, o quien tú quieras de los místicos, así es como es la risa y la manera de ver de un médico. Y entonces, de la pregunta que usted me hizo, doctor, que es muy importante, entonces hay que pensar en fibrosis pulmonar desde que estás viendo usted al paciente. Tiene estertores velcro, tiene disnea, etcétera, etcétera. Ok, me parece que tiene problema intersticial. Ahora vamos a ver cuánto está en inflamación o en fibrosis. No en inflamación, porque son muy pocos, tiene poca disnea. ¿Qué le va a hacer usted? Si puede, una espirometría. Si no, doctor, la radiografía de tórax, y si el paciente tiene dinero, hacerle una tomografía simple de momento y con eso se lo manda ya a tercer nivel. O sea que no todos van a ir con nosotros, doctor. Muchos de ustedes
Mire, va en relación a la pregunta que hizo su otro compañero. Si ya está en etapa de fibrosis, doctor, y es un pobre señor que vive ahí en la punta del cerro, que no tiene para tragar mañana, ¿lo vas a hacer que venda sus vacas, su tierrita para venir a Morelia y de aquí haya una gente sin escrúpulos, le saque la lana y lo regrese en un tanque de oxígeno que ni lo va a comprar porque allá no hay luz? Entonces, doctores, hay que ver ahí también la situación de cómo está tu paciente. Tienen la oportunidad y está en buen lugar, claro, doctor, mándelo. Grábense que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias directo manden al paciente para allá, en lo que estemos allá, aunque sea indirectamente, cuente con el apoyo, pero no quieran mandar todo, doctor, solo los casos que sí lo sean, ¿sí? Como el caso de cáncer, que les dije que el cáncer se curó en el camino porque era una trenza de un paciente. Entonces así también, es que yo pensaba que tenía fibrosis y lo que tiene es una tuberculosis. Por eso es importante el feeling, doctor, del diagnóstico. Van a ver ahora que terminamos este tema, van a salir bien preparados en hacer un diagnóstico diferencial, si es el intersticio o la vía aérea el problema. ¿Sí? Octava pregunta. Muchas gracias, doctor. Octava pregunta. Adelante, doctora, solo están muy poco participativas. Doctoras, adelante. ¿No quieren hablar hoy? ¿Están enojadas o qué? Doctoras, ¿ya se fueron? Ya no oigo, ya está hablando ya la máquina. A ver, doctores, adelante, ¿quién quiere participar? Yo, doctor. Los que siempre participan, doctor, y los demás como que no les veo mucho quórum. Adelante, doctor. Sí, el patrón restrictivo de la espirometría nos dijo que desde las fases inflamatorias se detecta. No, doctor, ya cuando está más del 60%, yo ya me perdí. Ya no sé dónde ando. ¿Cómo se llama, doctor? Perdón, pero es que de verdad que ya lo encontré. Ahí está. Doctor, va a ser ahora sí que directamente proporcional al daño. ¿Sí me doy a entender? En las primeras fases, acuérdense que el que le va a importar es el tifenol. Tifenol de obstructivo menos de 70, mayor de 80 a 90 es restrictivo. Si usted ve un tifenol arriba de 80, aguas. ¿Sí? Ese es el primer parámetro, doctor. Y de ahí, pues, ¿qué tanto está disminuido? Sí, es como un resorte. Entre menos se estira el resorte, es más bajo todo. Es decir, que en las etapas de micronódulos y de vidrio de alustrado, doctor, está normal la espirometría. Y la gasometría también. Pero ya cuando empieza la red y los micronódulos, más del 40%, ya empieza la sintomatología. Y empieza la signología en espirometría y en gasometría. Así es, doctor. Novena pregunta. Gracias. Oiga, doctor, ¿en todos los pacientes avanzados se ven los dedos hipocráticos o solamente en algunos pacientes avanzados? El clubing, sí, doctor. Fíjese que no en todos, desgraciadamente. Yo hice ahora sí que ese trabajo sí lo publicamos nosotros en American Review, ese trabajo de acropaquia, como un signo, doctor. O sea que si tú ves a tu paciente ya con acropaquia, indica que está más del 70% de fibrosis, doctor. Nada más de verle las uñas. O sea que sí es proporcional a etapas finales de la enfermedad, pero no en principio, doctor. En un principio, igual que la pregunta que hizo su compañero anterior, todo está normal. ¿Sí me di a entender? O sea, son etapas ya pronósticas pobres, es decir, en etapas de más del 80% de fibrosis. Así es, doctor. Novena pregunta. Doctor, una pregunta. ¿Qué condiciones debe tener un paciente para poder hacer una biopsia con respecto a la tomografía? Mire, si me da cancha, ahorita nomás le voy a contestar tantito eso, ahora que veamos biopsia. ¿Sí? La idea, doctor, es hacerle la biopsia en las etapas inflamatorias, en los primeros 40%. Es decir, en la retícula, todavía en la retículo nodular, pero más en la nodular y en la de vidrio de alustrado, doctor. Es donde está, o sea, para eso la tomografía le va a servir para ver si le hace biopsia o no. Si usted le va a hacer biopsia, doctor, al triste paciente que hace rato dijimos, pues no friegue, me refiero al del ataque, esta que vimos ahorita. Sí, a esta de acá. Esta, doctor, ya para qué Chihuahua. Aparte, mire, le hace un agujero aquí y va a quedar con una fístula, doctor. ¿Sí me di a entender? Entonces, sí. Riesgo-beneficio. Ahora, ok, aquí le van a decir que tiene Hamman y Rich, o que tiene Good Pasture.
que ahora ya no se llama así. ¿Qué le va a hacer? ¿Sí me doy a entender, doctor? No va a cambiar ni el pronóstico ni el tratamiento, sino en cambio se la hace cuando el paciente está, por eso dice aquí el de vidrio de ilustrado, ¿sí? El de Google Glass, si lo agarra aquí, excelente la biopsia. Ahí es donde se debe de hacer. Ya aquí, doctor, ¿ya para qué? Lo vamos a ver más adelante. 10ª pregunta, doctores. No, doctor. Gracias, doctor. 10ª pregunta. Doctor, hablaba en la fisiopatología de esas neumopatías intersticiales, 3 fases. ¿En cuál de estas 3 fases es más común que se encuentre un paciente? ¿Aquí dice usted? No, en la fisiopatología, doctor. Nos manejaba la alveolitis. Es lo mismo, doctor. Ya le entendí, sí. Es lo mismo, doctor. Desgraciadamente, casi siempre, ya cuando el triste alveolo está así, es cuando se oyen los estertores crujidos. Yo creo que hasta el perro levanta las orejas cuando va pasando el triste paciente. O sea, se oye ya desde lejos, doctor. O sea, lo mismo que las preguntas anteriores. Si usted lo detecta aquí, felicidades, pero aquí casi es silencioso, doctor. Ya cuando empieza a ver mucha florida la signología y todo, la sintomatología es en estas etapas de acá. Ya cuando hay fibrosis. Aquí está del 0 al 100%, doctor, de cómo va avanzando. El daño epitelial y activación, migración y protección de fibroblastos, ruptura de la membrana basal, todas las enzimas y proteolíticas, etcétera, todos los factores, pues, formación focal de neofibroblastos, la angiogénesis alterada que está en los vasos, y todo hace un masacote. Entonces, doctor, casi siempre se detecta ahí en etapas avanzadas, ¿sí? Es decir, ya después del 50%, por eso aquí ponen esto, ¿verdad? Esa es la situación. Ya se puede decir que no en una fase de lesión, sino en una fase ya de apoptosis, ¿sí? Hablando de como dice aquí. Así es, doctores. Entonces nos vemos el próximo martes a terminar fibrosis pulmonar, ¿sí? Échenle ganas, doctores, échenle muchas ganas este fin de semana. También descansen en ratos, porque son jóvenes, pero con moderación. Sale, pues buenas noches, que les vaya muy bien y nos vemos el martes. Gracias, doctores. Gracias, doctor. Gracias a usted.